Hoy vamos a hablar sobre métodos cualitativos de investigación. Cuando hablamos de ciencia nos referimos al estudio sistemático que se realiza sobre un objeto de conocimiento. Así las ciencias naturales estudian los objetos de la naturaleza, mientras que en el caso de las ciencias sociales el objeto de estudio es la sociedad conformada por seres humanos. Los científicos sociales buscan entender la naturaleza de la gente y la sociedad. ¿Qué significa ser realmente humano? ¿Qué define a una persona? ¿Su historia? ¿Sus antecedentes familiares? ¿Su trabajo? ¿Sus luchas? ¿Sus triunfos? El medio ambiente de su ubicación, y los recursos naturales en esa ubicación que determinan sus roles. ¿Cómo es una persona? ¿Está definido por su género? ¿Su raza? ¿Su profesión? ¿La proximidad con otras personas y cómo éstas lo influencian? ¿Cómo se comporta? ¿Qué se espera de esa persona, y si cumple con los roles que se esperan de él o ella? ¿Dónde se originan sus acciones? ¿En sus pensamientos? ¿Dónde se originan sus pensamientos? ¿Cuáles son sus motivaciones y sus emociones? Las ciencias sociales también estudian los grupos de personas, las familias, las comunidades, las ciudades, los países. ¿Quién está a cargo de esas comunidades? Las relaciones de poder en su interior. Su estructura, quién ejerce el liderazgo, cómo son las interacciones dentro de esos grupos, etc. Entre las ciencias sociales encontramos la sociología, la ciencia política, la psicología, la educación, la antropología, la historia, la economía y el derecho. La diferencia entre el derecho y otras ciencias sociales radica en que mientras las otras ciencias son ontológicas, estudian el ser, el derecho es una ciencia deontológica, estudia el deber ser. La concepción del objeto de estudio de una ciencia, acompañada de un conjunto de teorías básicas sobre aspectos particulares de ese objeto, se conoce como paradigma de investigación. El paradigma de investigación define los problemas que deben investigarse, la metodología que se debe emplear y la forma de explicar los resultados de la investigación. Para seleccionar el paradigma se debe tener en cuenta ontológicamente qué es la realidad. Epistemológicamente, cómo podemos conocer esa realidad. Y metodológicamente, cómo investigo la realidad, y qué herramientas puedo utilizar para investigarla. De esta manera, si elijo el paradigma del positivismo, es porque ontológicamente entiendo que la realidad es solo una, epistemológicamente creo que esa realidad se conoce midiéndola y por tanto, la metodología que debo utilizar son los métodos cuantitativos y la herramienta sería la estadística. Si elijo el paradigma del constructivismo, es porque ontológicamente entiendo que existen múltiples realidades. Epistemológicamente creo que esas realidades se conocen interpretándolas y por tanto, la metodología que debo utilizar son los métodos cualitativos y las herramientas a utilizar podrían ser la observación participante y las historias de vida. El paradigma del pragmatismo ontológicamente entiende que la realidad cambia, se negocia y se interpreta, por tanto, epistemológicamente esa realidad se conoce de cualquier manera. Y metodológicamente, debo utilizar los métodos mixtos y valerme de cualquier herramienta que me sea útil para conocerla. Por su parte, quienes adoptan el paradigma del subjetivismo, es porque ontológicamente entienden que la realidad es lo que percibimos como real. Epistemológicamente, todo el conocimiento es cuestión de perspectiva y por tanto, la metodología que deben utilizar son los métodos cualitativos pero mediante herramientas como la autoetnografía y la intertextualidad. Como se puede apreciar, la mayoría de los paradigmas de investigación se valen de los métodos y herramientas cualitativas, es por ello que a continuación te presentaremos algunas de sus características. La investigación cualitativa es una actividad situada que ubica al científico social en el mundo. Esta consiste en un conjunto de prácticas interpretativas que hacen el mundo visible. Estas prácticas a su vez transforman el mundo y en algunos casos hasta el observador. Los investigadores cualitativos pretenden estudiar las cosas en su estado natural, intentando darle sentido o interpretando los fenómenos en términos de los significados que las personas les dan. La investigación cualitativa entrecruza disciplinas, campos y temas, interconectando términos, conceptos y representaciones del otro. La elección de los métodos, las herramientas y las prácticas interpretativas no necesariamente se realiza por adelantado,
puesto que dependen de las preguntas de investigación que se plantean, y estas a su vez dependen del contexto, la información que está disponible en él, y lo que el investigador puede hacer en ese contexto. El investigador puede agrupar métodos y técnicas si así lo necesita. El uso de múltiples métodos refleja un intento por asegurar un entendimiento más profundo de los fenómenos en cuestión. La combinación de métodos, prácticas, perspectivas e incluso observadores en un solo estudio debe ser entendida como una estrategia que agrega rigor, amplitud, complejidad, riqueza y profundidad a una investigación. Entre los métodos cualitativos de investigación encontramos la etnografía, la entrevista etnográfica, la autoetnografía, las historias de vida, el análisis documental, el análisis del discurso y la investigación-acción participativa por medio de la cartografía social. La etnografía es la descripción de lo que la gente hace, desde la perspectiva de la misma gente. Tradicionalmente el trabajo de campo etnográfico empezaba con un largo viaje al lugar donde se iba a realizar el estudio. A menudo este viaje implicaba una serie de experiencias y aventuras que luego hacían parte de los relatos del etnógrafo. Adentrarse en mundos distantes y exóticos, atiborrados de peligros que debían ser superados y de secretos que podrían ser descubiertos, era una de las imágenes más comunes del trabajo de campo. Hace ya varias décadas que las técnicas etnográficas de investigación dejaron de emplearse principalmente para dar cuenta de esas gentes radicalmente diferentes que habitaban siempre un lugar distante. Ahora la etnografía es cotidianamente utilizada para estudiar a las personas que residen aquí y que definen el nosotros del etnógrafo. La observación participante es una de las técnicas etnográficas más utilizadas en el trabajo etnográfico. El etnógrafo se sumerge en un universo social ajeno para observar sistemática y controladamente una actividad, un ritual, una ceremonia de la población, mientras que participa de estos. Compartir la cotidianidad de estas personas y vivir en estos lugares, permite que el etnógrafo se convierta en alguien conocido que puede atestiguar situaciones que otros extraños difícilmente tienen la oportunidad. La entrevista etnográfica es un diálogo formal orientado por un problema de investigación. No se puede confundir con las charlas que espontáneamente se adelantan con las personas durante el trabajo de campo. Tampoco con una encuesta que supone preguntas cerradas y muy puntuales, que sugieren las respuestas. La entrevista supone preguntas abiertas donde los entrevistados presentan sus puntos de vista con cierto detenimiento. La entrevista etnográfica es útil para conocer las percepciones y valoraciones que los entrevistados tienen sobre situaciones, hechos y personajes, así como sus deseos, temores y aspiraciones. Acontecimientos del pasado o del presente de los cuales los entrevistados fueron testigos directos. La tradición oral de la cual son portadores los entrevistados. Esta tradición incluye tanto la historia local como la oralitura, es decir, los cuentos, mitos, narrativas y leyendas populares. La entrevista etnográfica también es útil para conocer los saberes, artes, y oficios desempeñados o conocidos por el entrevistado, el tejido de relaciones sociales en las cuales se encuentra inscrito, y la cosmovisión de los entrevistados. El investigador debe tener conocimientos básicos y haber creado relaciones de confianza con sus entrevistados. Las entrevistas deben ser diseñadas de tal forma que fluyan de la manera más natural posible, sin producir ruidos innecesarios debido al momento, el lugar o la tecnología de registro seleccionada. Una entrevista está mal diseñada cuando es prematura y forzada, cuando contiene preguntas inadecuadas que reflejan el desfase del entrevistador con la situación por la cual pregunta, cuando se realiza a las personas no indicadas, o cuando lo hace en momentos o espacios impertinentes. El diseño de la entrevista etnográfica comienza estableciendo el objetivo concreto de la entrevista. ¿Qué se espera de la entrevista que se pretende adelantar? A continuación se escriben las temáticas que cumplirían tal objetivo, y que deben ser abarcadas en la entrevista. Estas se ordenan siguiendo criterios cronológicos, lógicos, o de menor a mayor dificultad para tratar por parte del entrevistado. La entrevista debe ser ordenada, pasando de una pregunta a otra de manera clara, agotando un tema antes de moverse al siguiente. La fluidez en la conversación debe permitir que el entrevistado dirija por momentos sus elaboraciones hacia lo que nos puede parecer digresiones, ya que en estas pueden emerger conexiones o aspectos que son vitales para la investigación. El investigador debe ser muy cauteloso en saber hasta dónde puede seguir las aparentes digresiones del entrevistado y cuándo retomar la dirección de la conversación hacia el cauce previamente contemplado en el diseño. En una palabra, se debe ser flexible con el rumbo de la entrevista pero no perder de vista lo que se busca con ella.
Concluida la entrevista, es muy importante realizar por escrito en el diario de campo un balance de lo sucedido en el transcurso de la misma, para poder contextualizar luego la información que se obtiene de la grabación o de las notas. Hay aspectos como la presencia de terceros, la actitud corporal, la gestualidad, los silencios, entre otros, que constituyen información valiosa a la hora de comprender los alcances y límites de las respuestas obtenidas. La autoetnografía es un trabajo etnográfico cuya característica central es que el investigador no es invisible, sino que es un actor social muy visible dentro del texto. Los propios sentimientos y experiencias del investigador se incorporan a la historia y se consideran datos vitales para comprender el mundo social que se observa. En la autoetnografía analítica el investigador es un miembro de pleno derecho en el grupo o entorno de investigación, bien sea porque nace dentro del grupo, o forma parte de él por circunstancias fortuitas, o bien porque comienza con un interés de investigación con una inmersión completa que se convierte en membresía durante el curso de la investigación. En la autoetnografía analítica el investigador realiza la investigación con reflexividad analítica, que consiste en una introspección consciente guiada por el deseo de comprenderse mejor a sí mismo y a los demás, mediante el examen de las acciones y las percepciones de uno en referencia y diálogo con las de los demás. La reflexividad analítica expresa la conciencia de los investigadores de su conexión necesaria con la situación de la investigación y la conciencia de la influencia recíproca entre el investigador, sus informantes y sus entornos. De igual manera, el investigador está visible en los textos, pero debe conservar un diálogo con otros informantes más allá del ser. Dado que el investigador se enfrenta a problemas relacionados con sí mismo en todo momento, el potencial de ensimismamiento puede ser muy grande, por ello es importante incluir las perspectivas de otros miembros del grupo investigado. Finalmente, en la autoetnografía analítica el investigador debe estar comprometido con una agenda de investigación analítica centrada en mejorar la comprensión teórica de fenómenos sociales más amplios. En las historias de vida, la vida del sujeto investigado se organiza como una historia o relato que se desarrolla según un orden cronológico, que es asimismo un orden lógico. Algunos autores como Pierre Bourdieu critican este método por cuanto se piensa la vida como un trayecto orientado, un desplazamiento lineal, unidireccional, por etapas y con un fin, en su doble sentido, de término y de meta. Para Bourdieu esto implica una creación artificial de sentido puesto que el relato autobiográfico siempre está inspirado, por lo menos en parte, por el propósito de dar sentido, de extraer una lógica a la vez retrospectiva y prospectiva. Sin embargo, lo real es discontinuo. Está formado por elementos yuxtapuestos sin razón, cada uno de los cuales es único. Es por ello que los entrevistados pierden constantemente el hilo de la estricta sucesión temporal, y luego pretenden organizar las historias en secuencias ordenadas según relaciones inteligibles. Otro riesgo de este método es que la presentación pública de las historias de vida, o la oficialización de la vida privada implica unas censuras específicas añadidas por el sujeto investigado. Según la distancia entre el interrogador y el interrogado, el relato podrá variar desde una forma suave de interrogatorio oficial, que sucede la mayoría de las veces en este método de investigación cualitativa, hasta la confidencia. El análisis documental es un método cualitativo que recurre a archivos para confirmar ciertas prácticas o reivindicaciones culturales. Los archivos contienen documentos que el investigador analiza. Cuando nos referimos a documentos hablamos de todo soporte material que contenga información, es por ello que se incluyen no solo textos escritos, sino también fotografías, vídeos, audios, entre otros elementos. El discurso es señalado, a menudo, como un lugar donde los prejuicios, estereotipos y las representaciones negativas se reproducen. Controlando al menos una parte del discurso público, las élites de poder son capaces de controlar al menos una parte de las mentes de algunas personas. Es por esto que, leer los discursos permite leer la realidad social. Para realizar un análisis del discurso se requiere seguir 3 pasos. Primero, hay que plantearse una pregunta de investigación, saber qué fenómeno social se está intentando dilucidar y qué relaciones sociales se quieren explicar. Segundo, es necesario realizar la selección del material relevante para el análisis. La fuente de información que se elige debe representar al grupo, colectivo o institución desde el que se está emitiendo el discurso. Y tercero,
Se requiere analizar la información teniendo en cuenta sus efectos discursivos. Los efectos discursivos son aquellos que el material genera por sí mismo y que el lector no es capaz de captar. Se debe examinar detenidamente la información buscando todas las posibles lecturas que tenga e identificando los efectos que más se conecten con la relación social que se quiere dilucidar o con la pregunta que el investigador se ha planteado. La investigación-acción participativa es un método que reivindica la articulación entre los movimientos sociales de base, con el objetivo de colaborar en la recuperación del conocimiento de las luchas populares anteriores y resignificar las lecciones dentro de los procesos políticos de la época. El formato utilizado en este proceso usualmente es el gráfico, en forma de mapas parlantes o cómics, que más que un medio fácilmente legible para personas analfabetas, son un poderoso vehículo para estimular la imaginación, rechazando lo instantáneo en favor de la reflexión. Los textos usualmente no explican los procedimientos metodológicos para realizar la investigación-acción participativa, sin embargo, se ha establecido que cuenta con 2 etapas. Una primera etapa de recuperación crítica y una segunda etapa de devolución sistemática. Durante la etapa de recuperación crítica, el proceso inicia con la elaboración de un guión o las viñetas de los gráficos. Durante todas las entrevistas hay presencia del artista gráfico. El proceso de montaje de los gráficos es colectivo. Los grupos de referencia participan como pares y no como informantes. En la investigación-acción participativa, investigar no es devolver los datos coleccionados por el investigador externo, sino que el proceso de rememorar el pasado y analizarlo se realiza conjuntamente con la comunidad investigada. Finalmente, en la etapa de devolución sistemática, se realizan talleres para compartir los resultados de la investigación con la comunidad.